El antecedente que yo tengo en torno a mi ideología, puesto que la ideología es el motor de la acción, la ideología es la motivación fundamental en todos nuestros actos, nace, por llamarle así, como hijo de la educación socialista del tiempo de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas modifica el artículo tercero, que después se volvió a modificar. Entonces se modifica en tal forma que la educación que imparte el Estado será socialista. Mi maestro de la primaria, mis maestros, dos o tres de la primaria, eran del Partido Comunista, mis maestros de la secundaria también, algunos, mi maestro que aunque no era comunista, pero era un gran humanista, como era Carlos Pellicer, Julio Torri, todos ellos, Erasmo Castellanos V, que me vanaglorio de haber tenido estos maestros. Pero volviendo al aspecto de la ideología, por decirlo así, se constituye desde la primaria. Yo no recuerdo haber tenido otra ideología, por llamarle así. Dicen que soy muy testarudo, que soy muy necio respecto a mi ideología. Pues no he cambiado, ¿verdad? Ese es el hecho fundamental. Esos son mis antecedentes. Yo provengo de una familia burguesa del Valle del Mezquital. Mi abuelo, terrateniente, solía tener ciertas actitudes con los peones que a mí me molestaban porque llegaba hasta a golpearlos. Entonces yo le quitaba el chicote o lo que fuera. Te estoy hablando de los años 30, de los 32, 33, algo así. Yo nací en 25. Muere mi padre a la edad que yo tenía 5 años, entonces voy a vivir con mi abuelo, el terrateniente, el cacique, llamémosle así. Y ahí está el contraste, ¿no? Lo que oigo en la primaria, el maestro comunista de primero y segundo año, que me dice la injusticia que es esta y todo, y luego lo que veo con con mi abuelo, pues es algo que choca, ¿no? Pero reafirma mi ideología, ese es el hecho fundamental. Inclusive ingreso a las juventudes comunistas a los 18 años, ahí es donde estuvimos juntos Arnoldo Martínez Verdugo y yo, Valentín Campa, después lo conozco, en fin, toda esa secuela que pudiéramos decir del Partido Comunista. Mi carnet es el 120 y tantos, el de Arnoldo es el 117, 18, por ahí así. En fin, ahí tenemos nuestros recuerdos aquellos de la Juventud Comunista. Después ingreso ya como militante del Partido Comunista, estando ya en la Facultad de Medicina, cuando ya rebasé los 20 años, por decirlo así. Ese ha sido el origen, llamémosle, de mi ideología. No obstante, pues la extracción pequeño burguesa o burguesa de mi familia, al grado de que a mí se me denominaba no la oveja descarriada, sino la oveja roja. Esa era la denominación. No, a la juventud comunista, a la juventud comunista, donde tuve, por cierto, trato con Estrada, muy amigo de Frida, y nos decía que éramos sus hijitos de Frida. Para mí Frida fue un gran cariño, son de los primeros grandes cariños de relevancia pues, internacional, de relevancia artística. Tuve suerte, ya después les platico, por ejemplo, la suerte que tuve de haber estado en contacto con Dmitri Shostakovich cuando visitó aquí a México, que yo admiro mucho a su música y todo eso, y hubo un contacto con él. Viene a mi memoria el hecho de que en las juventudes comunistas conozco a Frida. Entonces lo asocié en este momento con las personalidades artísticas que he tenido la suerte de haber conocido. Resulta que visita a Shostakovich en México en el año, no recuerdo el año que, 58, algo así. Y siendo yo amigo de Lucha Bernova, la eminente y la gran violinista mexicana soviética, yo la conocí a ella y me habla por teléfono y dice, Fausto, va a venir tu padre. ¿Mi padre? Si mi padre hace más de 30 años que murió, ¿cómo? ¿Cómo? Tu padre, Demetrio, ¿cómo? Y yo voy a ser la intérprete. Ah, le digo, pero qué gran coincidencia, ¿no? Fue una gran coincidencia. No vamos a decir que llegó aquí Dimitri Shostakovich, ¿dónde está Fausto Trejo? No, nada de eso. Fue la coincidencia, no la coincidencia.
Fue cuando lo conocí, platiqué con él a través, desde luego, de la intérprete de Lucha Bernova. Para mí me pareció un individuo. En aquel entonces también yo ya iniciaba mi curso de psicoanálisis, la parte terapéutica y después la didáctica, que son las dos partes que llevamos en el psicoanálisis. Pues nunca deja uno de tener en contacto esos conocimientos, ¿no? No se puede uno apartar de ello. Hasta hace un momento que venía yo en el metro, pues vi ahí unos tipos que me vieron el Che y dice, ¿usted admira al Che? Pues fíjate, si no lo he de admirar, lo conocí. ¡Ah, caramba! Y qué cosa tan maravillosa. Pues sí, así fue esto. Bueno. ¿Cuando estaba en México? Sí, desde luego. Tampoco llegó aquí donde estaba vosotros. No, coincidimos en el Hospital General, en el pabellón de alergología que lo dirigía un gran amigo mío, el doctor Fernando Cortés. Pero es otro capítulo. Entonces entramos terminando con lo de Shostakovich. Conozco al hombre como una persona sencilla, muy nervioso, porque el hombre estaba constantemente así. Le digo a Lucha, oye, quiero platicar con él, pero es un monstruo con el que voy a platicar. No, dice, es el hombre más sencillo. Oye, lo noto muy cariñoso. Sí, lo tengo enfrente y le digo, maestro, con Lucha, dile que le quiero tocar las manos. Sí, ya le tradujo, y se las agarro con una sencillez, pero asombroso. No cabe duda que yo creo que los hombres grandes son tan grandes que son muy sencillos. En cambio, los que no lo son quieren ser grandes y entonces la riegan sencillamente, ¿no? Bueno, así fue. Lo conozco a él, platico con él, le digo, maestro, mi hijo estaba muy pequeño, tendría como 2 o 3 años. Mi hijo se llama Demetrio en honor a usted. Se levanta y me da un beso. Y cuando comento esto con mi mujer me dice, ahora no te vas a lavar la cara por no sé cuántos meses, dice, por el beso que traes. Dice, hasta el hombre más tierno que se pueda ustedes imaginar. Tierno, sencillo, de un temperamento, ¿qué decirles? Sí, un temperamento pues nervioso, extrovertido, con características así de una personalidad, pues llamémosle ejemplar. No es aquel que soy el gran Dmitri Shostakovich, que pues aquí nada más el señor magnífico en todos sentidos, etcétera, ¿no? Admirado en todo el mundo. No, la sencillez, ¿no? Fue un privilegio y toca en ese sentido que salió a colación cómo conozco a Ernesto, que fue otra coincidencia fenomenal. Esto fue precisamente cuando conozco a él. Lo acompañé cuando salimos digamos, a conocer Teotihuacán y conflicto en el que estuvimos todos. Cuando Shostakovich dice, quiero ir a la tumba o al monumento de Silvestre Revueltas. Nos quedamos viendo, Lucha y yo, le digo, en la madre. Y ahora, pues vamos a ver qué le decimos y todo. La tumba de Silvestre Revueltas tenía un pedazo allí de placa tirado, sin flores, sin nada. Llevar al maestro, a él que admiraba tanto a Silvestre, Dmitri Shostakovich, pues vamos a meterle, a ver, no hay que llevarlo. O vayan a arreglarle, reparen lo que lo llevamos, arreglen la tumba, a ver qué hay. O si no, dice, a la tumba o al monumento. Él espera, no hay monumento, ni modo que hagamos en este momento un monumento. Arreglen la tumba, no va a haber otra cosa. Por favor, el gran Silvestre Revueltas. Claro, un compositor comunista y todo, pues al diablo, ¿no? Al diablo. Pero él hizo esa pregunta que nos puso en jaque, sencillamente. Paseamos y todo, y se presenta el momento en Bellas Artes. Resulta que Ivanov es el director de la Quinta Sinfonía de Shostakovich y lo descubren que está en la platea, así que lanzan los reflectores. Yo estaba a un lado por ahí, más retirado, abajo, y se voltea, entonces hace así, y se vuelve a sentar, y siguen los aplausos. Tenía que pasar al foro, ¿no? Y se levanta, da la vuelta, pasa al foro, se coloca allí, saluda a todos,
Se hace así y los aplausos siguen, siguen. Y se retira. 16 o 18 veces fueron las entradas y salidas. Media hora de aplausos. Solamente Igor Stravinsky ha tenido aplausos en Bellas Artes arriba de 20 minutos. El maestro Shostakovich creo que llegó a los 30 minutos. Con una modestia que salía y regresaba, se sonreía, saludaba a todos, su cuellito por acá medio chueco. Bueno, la sencillez que a mí me sorprendió sencillamente. Su nombre para mí fue algo de lo más, ¿qué diría yo?, significativo, trascendental, haber estado en contacto con un hombre así como él. Se fue, le regalé un zarape de Saltillo, un abrigo para el frío allá de Moscú, etcétera, etcétera. Nunca más lo volví a ver. Pero en fin, me emociona. El movimiento de más impacto, por decirlo así, de los años 50 fue precisamente el movimiento ferrocarrilero, porque fue una movilización y fue el inicio, por decirlo así, de la democratización de los sindicatos. Yo considero que Demetrio Vallejo fue un individuo que hizo vibrar, por decirlo así, la conciencia de clase. ¿Qué es esto? Sencillamente con su movimiento, con su proceder, con su manera de las movilizaciones y lo que estamos viviendo ahora, ya veremos, eh, hizo vibrar junto con Valentín Campa, un comunista desde su infancia también, el gran Valentín Campa, hizo vibrar la conciencia de clase, no solamente de los ferrocarrileros, sino de todos los obreros. Allí vibró. Por eso es que lo vieron de tal magnitud y tan terriblemente peligroso, pues que lo encarcelaron, desde luego. Estuvo en la cárcel, tú bien sabes, más de 8 años, una cosa así, precisamente. Pero ese movimiento yo lo considero de una trascendencia y de un significado fundamentalmente en la lucha de clases, porque constituye y eleva ese sentimiento y esa conciencia de clase, que se traduce en lucha, que eso es lo importante, la concientización del obrero, de la sociedad, en torno a ubicarse su sentimiento y su ubicación de clase. Hasta en la burguesía tiene que ubicarse, ¿verdad? ¿Qué soy? ¿Para qué soy? ¿Le sirvo al proletariado o le sirvo también explotado por la gran burguesía? Yo soy mediana burguesía, etcétera. En fin, la situación como sea, ¿no? Para mí, el movimiento ferrocarrilero, esa es de la trascendencia. Luego vienen los movimientos como de lo que podríamos decir las raíces del 68, el de Otón Salazar, que también toma una movilización del sindicato también cuantitativa y cualitativamente más grande que hay, de casi un millón de elementos, que son el sindicato de los maestros. Pues Otón Salazar se lanza a una lucha también muy trascendental y de mucha trascendental y de mucha repercusión, sencillamente, tomado de ese gran ejemplo, por decirlo así, de lo que venía del movimiento ferrocarrilero. Este es un hecho muy relevante como antecedentes, llamémosle así, de 68. 68 no surge como una flor que se sembró allí, no. Aún así la flor tuvo la semilla y tuvo la tierra y tuvo todos los factores para que germinara. Así es. Y así son los movimientos. Y así es lo que está sucediendo ahora. Hay los antecedentes de los movimientos. Hay los antecedentes de todo lo que ha sucedido. De las luchas electorales que hubo. De nuestras luchas electorales allá del Partido Comunista que nosotros en 64, cuando iniciamos un movimiento electoral junto con compañeros del Partido Comunista, lanzamos a Danzós Palomino para presidente, fue un movimiento independiente, etcétera. Bueno, pues todo eso ha ido germinando, por decirlo así. Son los antecedentes, ¿no? Como todo proceso. No nos ubiquemos en la casualidad, ubiquémonos en la causalidad de la fenomenología de la vida, de la lucha, ¿qué diremos?, de la política, de todo lo que hay en la vida existencial del ser humano. Siempre están las causas que
intervienen, ¿no?, en todos estos procesos. El movimiento médico también es en esa época, en los 60. El Frente Electoral del Pueblo lo constituimos antes de la elección de Gustavo Díaz Ordaz, más conocido como La Changa, así lo denominaron, desde luego. El movimiento médico ya es cuando Díaz Ordaz está de presidente, es decir, en 66, 67. También fue un movimiento de reivindicación de sus derechos de los médicos. Mejores prestaciones, nada más, mejor sueldo, mejor trato. Si nosotros como médicos nuestro trato es el trato humano, pues que nos traten humanamente, hombre, ¿no? Pues esa era la motivación fundamental del movimiento médico. ¿Por qué tenemos estos sueldos tan miserables? ¿Por qué tenemos este trato así que ni siquiera tenemos una buena cama donde dormir nuestras guardias, etcétera, etcétera? ¿Por qué tenemos una alimentación que, pues sí, es una alimentación como de los enfermos o como sea, pero pues mejor alimentación para los enfermos y mejor alimentación para nosotros, las camas, en fin, fue una cosa reivindicativa en torno a necesidades fundamentales, necesidades primordiales, llamémosle así, del médico. Eso también es un antecedente muy cercano. Los copreros también fue un movimiento de los 60s. Inclusive recordar uno de los asesinatos más terribles de la historia de México, que fue el asesinato de Rubén Jaramillo, siendo presidente López Paseos y de secretario de Gobernación La Changa Díaz Ordaz. López Paseos se lava las manos y dice que fue cosa de Díaz Ordaz. Pero de todas maneras, fueron los dos de ese crimen. Bueno, un detalle tan indignante, ¿no? A la fecha, en las manifestaciones, en todo, se canta el corrido de Rubén Jaramillo y se le recuerda a Rubén Jaramillo como un hecho, pues, presente, y no solamente por lo terrible y bestial el asesinato, que matan a la mujer embarazada, la atraviesan, que matan a los niños, se salva solamente una hija que quedó allí abajo de la cama, y todo eso presenciándolo Rubén, y ¡pum!, finalmente lo matan. Bueno, una cosa horrible, sencillamente. ¿Por qué? Nada más porque era un campesino con ideales comunistas, como decían. Pues sí, habría leído el Capital y a veces decía que se dormía mucho leyendo el Capital. Pues un campesino sano, como lo era él. Sin embargo, lo asesinan así. Son antecedentes que no dejan de estar presentes en lo que podríamos llamar la conciencia de clase, que se traduce en conciencia de lucha. Es el proceso. No solamente se dice, ante una acción hay una reacción. Toda esta represión, consideras tú, y tu planteamiento es de que hay una respuesta de lucha. Pero si no hay conciencia de lucha, entonces es una lucha anárquica, de anarcolocos, como suelen llamarles, luchas pues sin organización, sin plataforma ideológica, sin, digamos, sin finalidades establecidas, sin pliego petitorio como el que tuvimos que hacer nosotros en 68, etcétera, etcétera. Sí hay, ante una acción violenta como era el PRI gobierno, como ha sido el PRI gobierno en toda esa época, nuestra revolución, si le queremos hacer una breve esbozo analítico, nuestra revolución fue traicionada, la revolución de Zapata y Villa fue traicionada. Adolfo Gili, compañero mío de la cárcel, convivimos mucho tiempo en la cárcel, habla de la revolución suspendida, interrumpida. No, Adolfo, no es una revolución interrumpida, es una revolución castrada, es una revolución asesinada, es una revolución degollada, que la burguesía la vuelve a tomar. Asesinan a Villa, asesinan a Zapata, asesinan a los Flores Magón, asesinan a Carrillo Puerto, toda esa corriente. Me acuerdo cómo hablaba mi maestro de la primaria de Carrillo Puerto. Uy, se sentía el hombre. Y yo creo que fue el primer hombre que empezamos nosotros a admirar, ese gran socialista, ¿no? Ahora lo recuerdo cómo nos hablaba el maestro y todo eso, ¿no? Y de Flores Magón, de los Flores Magón, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa revolución fue degollada, fue castrada.
salvo la época de Lázaro Cárdenas, salvo que si no fuera por esa expropiación, no sé dónde estaríamos, ¿eh? Estaríamos en la miseria más terrible. Y todavía son capaces de decir, tú sabes, cuando surge el partido de acción nacional, tú sabes, para combatir a Lázaro Cárdenas, para oponerse en todos esos avances del sindicalismo, del reparto de tierra, del ejido y la expropiación petrolera. Surge el Partido de Acción Nacional en contra de Lázaro Cárdenas, que es la época, la única época brillante de esta revolución. Lo después ha sido traicionada, degollada, sencillamente. Ese es mi punto de vista. Y lo he platicado mucho con Adolfo Gigli en su libro que se llama, no sé si lo conozcas, La Revolución Interrumpida. No, no está interrumpida, está castrada, Adolfo. No, es que, bueno, no viene al caso. El hecho es de que todos estos antecedentes han ido fraguando, por decirlo así, y es el devenir histórico de la lucha de clases, es el devenir histórico de la protesta, es el devenir histórico de la lucha en general. Si hablamos de 68, está el antecedente de los obreros, de los ferrocarrileros, de los maestros, de los médicos, todo esto sirve de abono, llamémosle así, para la raíz que brota, por decirlo así, brota ese movimiento antirrepresivo y de protesta contra un PRI gobierno extremadamente represor, extremadamente hasta asesino y todo eso. Mira, yo trabajaba en el Departamento de Orientación Vocacional del Politécnico. Muchos decían que yo iba a ser el director del Poli porque en mi trabajo como en la dirección del Departamento de Orientación Vocacional, pues estaba yo en contacto con los muchachos, con sus problemas, que hablaba yo de esto, hasta problemas de sexología. Yo tramposamente, si tú quieres, anunciaba pláticas sobre sexos y educación vocacional, la sexología y la adolescencia, etc. Bueno, ahí iban, ¿no? No iban tanto por la orientación vocacional, pero lo que fuera. Yo visitaba las escuelas y mi posición, muchos dicen que yo me les supe colar, por decirlo así, que me les colé, siendo yo maestro de la universidad, siendo maestro de psiquiatría y de psicología humanística en la Facultad de Medicina, se presenta esta situación. Un psicólogo amigo mío que estaba en el Departamento de Orientación Vocacional me dice, vente. ¿Cómo no? Si voy a estar ahí en contacto con los muchachos, que es lo importante. ¿Cómo no? Sí. Y ahí entré precisamente en el año de 1961, algo así, 61, 60. No, 63, 64 entré. Precisamente al Departamento de Orientación Vocacional del Politécnico y seguía con mis clases en la universidad, etcétera, ¿no? Ese contacto con los muchachos y todo, pues es más, lo he conservado, no obstante que ya dejé de dar clase, pues ya a mis 81 años, que cumplo dentro de 3, 4 días, pues he procurado ya dejar la docencia, pero el contacto con la juventud, nunca. Todavía doy mis clases sobre sexología en los CCHs, en la Facultad de Medicina, en mesas redondas, todavía platico en torno al 68 en muchos lugares. En fin, yo considero, hace un momento, la hermosa Leti, al ver aquí su belleza y la juventud de ustedes, pues es algo que lo contagia a uno. Dicen que mi actitud no es del viejo de 81 años, pues qué bueno, qué bueno. Y yo creo que llegaré a los 90, salvo mi padre que murió a los 31 años, todos los hermanos de mi padre murieron después de los 90 y 2 de ellos a 102 y 104. Así que por ahí voy, esperemos que así sea, no sé, bueno, estos son deseos. Pero me decías, ¿no? Estos antecedentes, ¿no? ¿Qué sucede en 68? Yo estoy en el Politécnico. Sucede el encuentro ese entre las dos pandillas esas ahí en la Ciudadela, ¿no? Y se desborda, pero una cosa horrible. Se desbordó la represión, a tal grado que entraron a la Vocacional 5 y a la Ochoterena, la preparatoria Ochoterena, golpeando y en una forma tremenda. El director de la Ochoterena era un maestro, creo que ya murió, que le faltaba un brazo. ¿No crees que a ese lo golpearon con más saña? Le abrieron la cabeza y lo golpearon. Pero, bueno, ¿por qué hay esto? Ahora se dice, y mucho se comentó, que era una provocación para que saliéramos a protestar
los rojillos. Y como ya venían las Olimpiadas, tráiganselos para acá. Les damos una encerradita y aquí los tenemos y ya controladitos, porque estos nos van a querer boicotear o no quién sé qué cosa quieren hacer con el dichoso maldito circo. Me perdonan la palabra, pinche circo de las Olimpiadas. Bueno, no sé si le borren allí o como lo que ustedes quieran poner, pero para mí fue eso, sencillamente. Bien, pues esa golpiza realmente enfureció a la sociedad, enfureció a los muchachos. ¿Qué es esto? Y entonces el 26 de julio, que es cuando se inicia el movimiento de nosotros, ahora sí que coincide con el 26, el glorioso 26, que ayer estuve precisamente en la conmemoración del asalto al cuartel Moncada, pues estuve allí con los compañeros. Ahora no tomé la palabra, yo creo que por eso me salvé, porque cuando voy a tomar la palabra, llegan los muchachos, maestro, su bandera, y ya la llevan prendida. ¿Qué quieres que haga? Pues ni modo, la agarro, así se muere el imperialismo, etcétera. Ya te imaginarás todo lo que digo con la bandera que está ardiendo. Y ahí están las cámaras, así como esta, ¿verdad? Que cuando he pedido mi visa, pues no me la dan. Ya ni aguantan nada, pero en fin, bueno, total, así está la situación. Bien, entonces esa golpiza levantó, por decirlo así, la indignación. Y vinieron las manifestaciones de protesta y todo. Y no solamente eso, en una manifestación de protesta después del 26 de julio, que fue una de las manifestaciones que también fue reprimida y golpeada, otra manifestación, otra manifestación que se hizo frente a Bellas Artes, fueron ya también los primeros muertos. Hubo más de 8 o 10 muertos, con la característica que en 68 nunca aparecieron, salvo excepciones, pero nunca aparecieron los cadáveres, siempre desaparecieron. Fueron 8 o 10, no sé, las madres buscaban a sus hijos, fue frente a Bellas Artes. No entró el ejército, sino allí nada más entró la policía, o posiblemente ejército vestido de civil, ¿qué sabemos? El hecho fue que allí frente a Bellas Artes fueron los primeros muertos. La indignación creció, no era para menos. Oye, pero ¿de qué se trataba? Pues era una simple protesta por lo que había sucedido. Entonces, ante esa situación, se constituye el Consejo Nacional de Huelga. Primero, el Consejo Nacional de Huelga está constituido por la universidad, por el Politécnico. Qué hermandad de Politécnico y Poli. Nada de esos choques que procuran entre jugadores de fútbol americano y que para que estén divididos los muchachos, nada de eso. Que hermanos, así. Sobre todo yo como universitario, pero trabajando en el Politécnico, pues yo me encargaba mucho de eso, mucho de la coalición de muchachos, poli, universidad, poli, hermanos, polis, hermanos, universidad, todo eso así. Bueno, pues entonces se constituye el Consejo Nacional de Huelga, primero que nada, con la universidad, con el Politécnico, con Chapingo, algunas universidades particulares y las normales. El pliego petitorio de estos muchachos, que más o menos fue como por ahí del día 1 o 2 de agosto que se constituye, fundamentalmente es antirrepresivo. Primero que nada, desaparición de los granaderos, desaparición de esos artículos 145, 145 bis, que eran de disque disolución social, que era un pretexto para que cualquier grupito llegara, esta es disolución. Oiga, pero estamos aquí en un meeting de esto, nada es disolución. Bueno, que desapareciera eso. Que se castigara directamente a los responsables, los jefes de la policía y los directamente responsables de la muerte de estos muchachos que había sucedido. Y la libertad de los presos políticos. Como ves, ¿qué tiene de sedicioso, llamémosle así, ese pliego petitorio? Como para pensar que, este es un movimiento que pretenden derrocar al gobierno. Era el pretexto para descargar su agresividad y para estate quieto por si quieres atentar contra las Olimpiadas. No teníamos ninguna intención de ello, pero de allí fue el pretexto. Bien, siguieron las protestas y todo, y una de otras manifestaciones en donde persiguieron al grupo y los muchachos se fueron a refugiar a la preparatoria número 1, hoy el Museo de San Ildefonso, el hermoso Museo de San Ildefonso. Llegan allí los muchachos,
se encierran, cierran la gloriosa escuela preparatoria de San Ildefonso, con esa hermosísima puerta colonial, allí bien cerrada, los muchachos están atrás deteniendo esa puerta y llega el glorioso, grandioso y valiente ejército mexicano, con una bazuca a romper precisamente esa puerta. Atrás estaban 8 o 10 muchachos, no sabemos cuántos. Bazucazo. Tú sabes lo que es el bazucazo. La bazuca es un arma que se usa contra un blindaje mínimo de 2-3 pulgadas. Así que el poder destructivo es terrible. Era una puerta de madera. Posiblemente ahora la hayas visto, ya está reconstruida. La puerta de madera detenida por los muchachos. Rompe la bazuca. Allí caen aproximadamente, consideramos que eran entre 8 o 10 muchachos muertos. Cuando entra el ejército, se corona el glorioso ejército mexicano. Yo en mis intervenciones, cuando hago referencia de todo esto, le digo al ejército mexicano que deje de ser un ejército de mierda, que sea un ejército del pueblo y para el pueblo, que tome conciencia ese que va a disparar y recuerde ese hermoso poema que hasta se ha hecho canción de Hermano Soldado, de Nicolás Guillén. Soldado, aprende a tirar. Tú eres mi hermano, lo soy tú. Soy tuyo también, etcétera, etcétera. Y es una armonía con el soldado. Y les pongo, por ejemplo, a ese gran batallón de San Patricio, de los irlandeses que venían con los gringos malditos, que venían precisamente arrasando y matando. ¿Qué hizo ese ejército? Alto, nosotros no somos asesinos, y menos de este pueblo inerme, y se unen a las fuerzas, creo que del general Anaya, o se unen en contra del ejército gringo. Aprendan, aprendan lo que es la conciencia humanística de un soldado valiente. Todos murieron porque los ahorcaron después que los agarraron presos. Un soldado valiente. Que ustedes no tuvieron algo de eso cuando llegaron a masacrar con el bazucazo y mataron a los compañeros que estaban allí y que después refrendan su crimen el 2 de octubre. ¿Dónde está? ¿Dónde está su disque patriotismo o qué? No sean ejército de mierda. Es como les digo muchas veces al ejército mexicano. O aprendan también del gran Francisco Javier Mina, que viniendo aquí, que iba a ser soldado de Calleja, que iba a ser soldado de los españoles, ¿a quién se unió? Se unió a los insurgentes. Ahí está la conciencia humana del soldado. Ese es el soldado del pueblo. Bueno, pues este soldado, el bazucazo, allí también perecen muchos compañeros. Se inician las grandes manifestaciones, se toma el Zócalo. El 13 de agosto es la primera vez que toma. Antes habíamos tenido otra manifestación de Zacatenco a Santo Tomás. Una concentración que no llegó a los 50, 60 mil, pero ya empezaba todo a intervenir. Para esto, los muchachos habían hecho su coalición y nosotros los viejos, los maestros, hicimos nosotros la coalición y ellos su Consejo Nacional de Huelga. Nosotros la constituimos, principalmente participábamos, no éramos organizadores. A veces nos han dicho, Eberto y tú organizaron el 60, y dicen, no, es como decir en este momento que el PRD está movilizando. Es Andrés Manuel y el PRD con su colaboración y todo lo que hace, y el Partido del Trabajo, la Convergencia, lo que sea, ¿verdad? Bueno, ya, eso es otra harina de otro costal. Pero no, lo que pasa es que nosotros intervenimos directamente y constituimos, a gran ejemplo de los muchachos que habían constituido su Consejo Nacional de Huelga, los viejos, los maestros, constituimos nuestra coalición de maestros de enseñanza media superior pro libertades democráticas. Había que tener la memoria muy fresca para acordarnos de todo eso. Y constituimos entonces nuestra coalición. Vinieron, para esto, la primera vez que tomamos el Zócalo, por decirlo así, había tomado la palabra, yo estaba en la tribuna, cuando de la calle de Moneda, que en aquel entonces todavía era transitada por autobuses y por todo, salieron 5 camiones del ejército
Cuando yo los vi venir y estaba yo hablando, mira, dicen que aquí un nido, no, era un nudo o un nido, como le quieran llamar. Aquí me empezó a temblar y me acordé de Nicolás Guillén. Soldado aprende a tirar, yo soy pueblo, lo eres tú, etcétera, etcétera. Los malditos soldados se fueron caminando, se fueron los camiones así, se pasaron frente a Catedral, se perdieron en 5 de mayo. Era el segundo aviso. El primer aviso fue el bazucazo criminal, en donde habían matado a estos muchachos, usado la bestialidad, ¿no? Es el cuerpo de, creo que es de paracaidistas, el que comandaba José Hernández Toledo, el asesino del bazucazo y el asesino del 2 de octubre. Ya murió, por cierto. Ya pasó a ser algo mejor. Creo que es ahora cenizas o abono. Ahora ya es mejor de lo que era antes, ¿no? Dichoso generalete de asesino. Pero bueno. Bien. Empiezan, en ese momento estoy hablando y pasan aquellos y empiezo yo con el temor, ¿verdad? El aviso. Fue la primera vez que tomamos el Zócalo. No nos hicieron nada porque ya fue un contingente considerable. Fue el 13 de agosto, precisamente. Porque antes el gran rector valiente, el rector de ejemplo de rectores, el gran Javier Barros Sierra, con las lágrimas en los ojos, después del bazucazo, puso la bandera media asta allí en CEU y dijo: la autonomía ha sido burlada, ha sido mancillada, ha sido asesinada. Exijo justicia y castigo a los culpables. Ese fue Barros Sierra. Y puso la bandera allí en CEU, la puso a media asta, con lágrimas en los ojos el maestro Barros Sierra. De ahí salimos y dimos la vuelta en Félix Cuevas para regresarnos a CEU. Dicen que en el Parque Hundido, donde ahora voy a trotar, dicen que allí estaban precisamente los soldados ya pertrechados, que si íbamos a pasar sobre insurgentes, posiblemente dispararían. No sé, esto se corroboró en gran escala con el asesinato del 2 de octubre. Pero bueno, esa vez me acuerdo que se ocupó gran parte de la plancha de la Plaza de la Constitución, pero la propaganda contra nosotros era devastadora, por decirlo así. Prensa, televisión, radio, volantes, todo era en contra de nosotros. ¿Qué no dijeron de Eberto, de Gortari, Pepe Revueltas, Marco Pardiñas y yo? ¿Qué no dijeron de nosotros? Si bien salvado era yo por el hecho de ser médico, que yo manejaba las drogas, la cocaína, bueno, ¿qué no dijeron de nosotros? Y que recibíamos dinero, que yo, por la amistad que sabían que he tenido con la Revolución Cubana, con Ernesto y con Fidel, yo recibía el dinero del azúcar, el dinero de los dólares de Cuba. Lidia Gortari recibía el dinero de China. Eberto Castillo recibió el dinero de Rusia. No lo sé, no. ¿Y qué no dijeron de nosotros? La televisión, la radio, todo. ¿Qué nos quedaba? Estar en contacto con el pueblo. ¿Cómo? Formar las brigadas populares. Estas brigadas populares, mínimo 5, máximo 10. ¿A dónde íbamos a estar? Precisamente yo, por estar en contacto con los muchachos del Poli y de la universidad, fui precisamente de los organizadores de estas brigadas populares. Mentira que maté a 2 pinches soldados el 2 de octubre. ¿Con qué los mataba yo? ¿A codazos o a besos? Mentira. Me echaron 17 delitos. Por los delitos eran 90 y tantos años de cárcel. Pero bueno, mentira. Mi verdadero delito era que organicé las brigadas. Fui de los organizadores, no voy a decir que fui el único. También había muchos compañeros. ¿Y esas brigadas qué hacían? Teatros, cines, iglesias, mercados, cruceros. Ahí estábamos. Ahí, ¿cómo se hacían los mítines? Momento. Mira, mijo, yo me dedico a la neuropsiquiatría, así que yo sé más o menos cómo se inicia un ataque epiléptico o epileptoide. Te paras aquí, empiezas a voltear los ojos y a gritar y la gente se junta porque es muy morbosa. Se junta. ¿Qué le pasa? Este pobre muchacho tiene ataques epilépticos porque le golpeó la cabeza a un granadero, etcétera, etcétera. Y a repartir volantes. O 2 que estaban allí discutiendo. ¿Tú qué dices?
yo estoy en contra de ese movimiento de rojillos, de los comunistas, no, yo estoy a favor de los estudiantes, y casi se empiezan a pelear y la gente se junta a repartir volantes y a botear. Hay una fotografía elocuente de un bolerito, un chamaquito, en aquel entonces que tendría unos 10, 12 años, ¿no? En donde está con su cajoncito de bolerito y dando sus 20 de aquel entonces, unos 20 sotes así, dándolo en el bote, en el boteo. Una fotografía preciosa. De allí teníamos el dinero. Ah, no, pero recibíamos dinero de no sé quién. Creo que hasta recibíamos dinero de la presidencia de no sé quiénes, descontentos de Díaz Ordaz, etcétera. No sé qué tantas cosas dijeron de nosotros. El hecho es que así fuimos compensando toda esa maldita propaganda tremenda de calumnia, de difamación, etcétera, etcétera, contra nosotros, con las brigadas populares. Tan es así que esa caminata de don Javier Barros Sierra, que dimos la vuelta allí en Félix Cuevas, sería una movilización, yo creo que no llegaba, pues, ¿qué te diré?, a 50,000, una cosa así, por ya la gente empezaba a concurrir. Para el 13 de agosto se llenó toda la plaza de la Constitución y ya la concurrencia era muy considerable. Estábamos tomando ya las calles y esto le ardía terriblemente al PRI gobierno. Nuestras brigadas no solamente estaban en estas características y en estos centros populares, como te acabo de decir, sino también hasta en las oficinas del Estado. Ahora te voy a decir lo que sucedió. Siguen el disque diálogo, nos ponen para el diálogo un par de farsantes, Caso y Domínguez. Martínez Domínguez. De la Vega Domínguez y Caso. Par de farsantes que ni siquiera tenían la personalidad para entrar en el diálogo con nosotros. Pero ahí hacían su teatro, que el diálogo, que esto, nada. Llegaron a entrevistarme, yo hablé con ellos, ¿qué es lo que quieren? Que pues esto, que el otro, que dejen sus manifestaciones. No, vamos a ver primero nuestro pliego petitorio. Nuestro pliego petitorio no tiene nada de sedición, de atentado contra las instituciones, ¿no? Vean en qué consiste. Bueno, nada más, en pocas palabras, hicieron tarudos ese par de farsantes, ¿sí? Payasos. El diálogo, nada de diálogo. Sin embargo, esto va creciendo, ya no solamente en la Ciudad de México, sino también escuelas de la República se habían solidarizado con nosotros en la huelga y a la vez enviaban su aportación, su ayuda y enviaban contingentes. Llega el 27 de agosto. El 27 de agosto lo volví a vivir. Este domingo van a ser 15 días. Así tuvimos la Plaza de la Constitución. Más de 1 millón de asistentes tuvimos. Se llenó toda la plaza, se llenó Pino Suárez, 20 de noviembre, 16 de septiembre, 5 de mayo, etcétera, etcétera. Una concurrencia como nunca había existido. Y ahora la volví a vivir tan elocuentemente con esto, que la concentración que hubo este domingo último, y creo que el de pasado mañana será lo doble, serán unos 3 millones, esperemos que así sea, pero bueno. 27 de agosto, es una concentración de tal magnitud, pero no solamente es la magnitud, sino como nunca en mi vida, en el tiempo que he tenido de estar en tribunas y todo, había sido yo interrumpido por las campanas de catedral. En mi perorata, en mi alocución, como tú le quieras llamar, pues venían las campanadas y venía todo aquello. Y ahora, hasta los curas están con estos desgraciados. ¿Qué hacemos? El 27 de agosto se gestó, por decirlo así, el 2 de octubre. Ya no veían otra cosa más que el asesinato. Primero pensaban que el asesinato focal, por decir de unos 20, 30 de nosotros, entre ellos, pues, obviamente los más destacados. Realmente, como decimos en todo,
es un cambio cuantitativo y cualitativo. ¿Cómo es posible que en aquel entonces la población del Distrito Federal, digo la población de estudiantes, que podríamos llamarle fundamentalmente su presencia, no llegaba pues al 250,000, la población estudiantil? Sin embargo, la movilización había rebasado el 1,000,000. No obstante que bloquearon las carreteras, creo que ahora también lo quieren hacer, o algo parecido, quién sabe que sí puedan, pero en fin, bloquearon las carreteras y aún así la gente llegaba, claro, de los estados aledaños, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Morelos, Estado de México, fuera la confluencia principal. Eran campesinos, los maestros ya se habían unido a nosotros, no digamos los estudiantes y todo, escuelas particulares, etcétera, etcétera. Bueno, fue una cosa que prácticamente, como tú dices, es un cambio en una manifestación de tal magnitud que es un despertar. De ahí, a veces nos dicen que estamos engolosinados con 68. Seamos objetivos. Fue un cambio de conciencia en donde la protesta, en donde la solidaridad con el pueblo, el contacto con el pueblo, el contacto con el obrero, el contacto con el campesino. Se da el accidente de Topilejo. Mueren ahí unos campesinos porque se voltea el camión y no les quieren pagar. Llegan los muchachos, llegan los campesinos allá a CEU a decirnos lo que está pasando. Pronto, nuestras brigadas van a Topilejo. ¿Y qué pasa, señores dueños de la línea? ¿Por qué no le pagan sus muertos y todo eso? ¿Ah, que no? Vámonos. Secuestrar, creo que secuestramos alrededor de unos 15 o 20 camiones. No les pagan, no les entregamos sus cochinos camiones. Bueno, allí ya los campesinos se estaban uniendo también con nosotros. Ahí está la solidaridad del pueblo frente a un movimiento tan limpio. Yo encuentro en todo esto una expresión pues de lo más significativo y más trascendental de la vida, que es el amor. Yo veía amor en esas brigadas, yo veía amor en nuestras reuniones, asambleas, que empezábamos a las 6, 7 de la tarde y acabábamos a las 9, 10 de la mañana. Ya las brigadas tenían que salir y todavía estábamos allí discutiendo esto y aquello. Los maestros queríamos meter algo de disciplina por la experiencia, por los viejos, por lo que tuvieran. Váyanse ustedes allá con su coalición y después vienen, aquí somos libres y esto. ¡Qué libertad se vivió! A veces juntos y a veces separados. A veces nosotros acá los viejos, llamémoslos así, y acá los chamacos. Así estaban separados. Y luego cuando ya se cuando ya venía alguna manifestación proyectada, llevada a cabo, nos uníamos y reuníamos a todos los delegados de las diferentes escuelas. De las diferentes escuelas, de universidades particulares, universidades de representatividad de casi todas las universidades del país. Porque teníamos representatividad de las del norte, inclusive de California, de Coahuila, de Sonora, de todo aquello. Del estado digamos, de Chiapas, de Puebla. Bueno, de Puebla no se diga, porque son los estados aledaños a DF, ¿no? Pero bueno, fue una cosa, una representatividad y una presencia, llamémoslo así, una presencia de todo el conglomerado estudiantil y campesinado. Yo algunas veces tuve la ocasión de estar con él, un hombre mesurado, muy valiente, porque nada menos que se le enfrentó al torvo asesino, Gustavo Díaz Ordaz, alias La Changa, que no era para menos. ¿A quién se le enfrentaba, no? Mesura, muchachos, mesura. Tenemos que saber protestar. Nos asiste la razón, el pueblo nos apoya. No hagan caso de las calumnias. La mejor respuesta es aclararle al pueblo. Sus brigadas es lo mejor que pueden hacer. Llévenlas a todos lados. Tengan esa confianza de contactar con el pueblo. No había alguien que nos atacara, que decían de nosotros las peores cosas, pero el pueblo no lo creía.
¿Qué sucedió aquí con ese pueblo de México? ¿Por qué ese pueblo de México es receptivo, es permeable, cuando una lucha es limpia, cuando una lucha tiene la trascendencia con una justicia muy inmediata, como era el hecho de castigar a los culpables, que no hubiera granaderos, asesinos, que se indemnizara esas familias de los 30 y tantos muertos que había ya para alrededor de mediados de agosto. Ya había 30 y tantos muertos, de los de Frente Bellas Artes, de los de las calles de 5 de Mayo, de los del Bazucazo y luego los desaparecidos. Bueno, ya eran 30 y tantos, estamos exigiendo justicia en torno a eso. Y el pueblo fue una respuesta, la emoción me invade, como podrás darte cuenta, fue una respuesta tan genuina, tan transparente, tan bella. Por eso digo que 68 está lleno de amor, que quisieron degollarlo, quisieron hundirlo en sangre con el 2 de octubre y todo, pero ni así fue posible. La experiencia nuestra, por decirlo así, ¿no?, de los militantes de izquierda que habíamos sido objetos de represiones, de aprehensiones. Yo ya había estado en algunas delegaciones, yo ya había estado detenido en algunas ocasiones, amenazado cuando en 64 formamos nuestro Frente Electoral del Pueblo. Para aquel entonces yo jugué para diputado aquí del Distrito Federal. En fin, ya habíamos vivido en carne propia lo que era la represión del PRI gobierno. Entonces, ahora, ¿cuál era nuestra defensa? Sencillamente la solidaridad, el apoyo democrático, el apoyo consciente del pueblo. Y en sus diferentes niveles, porque no creas que nada más era el obrero, el campesino, era la clase media. ¿Por qué? Porque la extracción del estudiante es clase media baja, clase burguesía media, burguesía como tú la quieras clasificar. Pero era la clase media que también estaba con nosotros. Clase media que también había sufrido en cierta medida la represión, pues no tanto como los campesinos, no tanto como los copreros, que hubo varios muertos, no tanto como los ferrocarrileros y todos esos. Ya la unificación de los sindicatos, porque ¿cómo te explicas que en una ciudad o en un contingente estudiantil que no llega al 250,000 tuviéramos una concentración de más de 1,000,000? Ya la solidaridad y la presencia de los diferentes grupos, las diferentes clases, la clase trabajadora, la clase campesina, todos ellos ya estaban con nosotros. Eso fue lo que el PRI gobierno dijo. Bueno, ¿qué pasa aquí? Pues ¿qué pasa? Cumplan nuestro pliego petitorio, que no tiene nada de sedicioso, no está atentando contra la presidencia, que queramos quitar a la Changa Díaz Ordaz y poner otro presidente. No queríamos nada de eso. Queríamos una justicia, sencillamente, a nuestros 30 y tantos muertos que ya habían muerto para a mediados de agosto. Todo eso. Bueno, con toda el 27 de agosto fue una manifestación y una ostentación que hay que hacer autocrítica. Nos sentimos los amos del movimiento, nos sentimos que éramos poderosísimos, lo sentimos en una situación que envidiable. Nadie había tenido esta respuesta popular, porque el movimiento primero fue estudiantil y después fue estudiantil popular, cuando ya se integraron todos los demás sectores y las demás clases trabajadoras. Bueno, ese 27 de agosto nos hizo sentir a tal grado que el saboteador, porque no fue otra cosa, Sócrates Amado Campos Lemus, se levanta y dice: vamos a esperar aquí a Díaz Ordaz cuando salga de Palacio Nacional el día 1 a dar su informe del día 1. Y aquí le exigimos que nos cumpla el pliego petitorio. Con ese 1,000,000 y pico de gente que nos aplaudía con las campanas. Oye, fue una situación psicológica de demasiado poderío. Sí, que se quede. Fue un sabotaje, porque no era adecuado eso. Ya al momento, cuando me bajé de la tribuna, porque era una tribuna donde estaba un camión y todo, ¿qué vamos a hacer? Pero ya se había acordado que se quedara
guardia en el Zócalo. A las 12 de la noche, de la madrugada, con 1 minuto, entran los tanques, entra el ejército y arrasa con todos los que estaban allí. Cadáveres, quién sabe cuántos, desaparecidos, fundamentalmente. E izan la bandera roja y negra, que porque nosotros la habíamos izado. ¿Para qué diablos la izábamos? ¿Qué? Ah, no, pero nosotros habíamos bajado el lábaro patrio y como comunistas que somos, que quién sabe qué, pusimos nuestra bandera en lugar del lábaro patrio. No sé qué tantas jaladas, por no decir mamadas, nos colgaron en aquel momento. Se queda la guardia, entra el ejército y arrasa con todos. Y entonces, brillante idea del PRI gobierno. Vamos a juntar a todos los empleados de las secretarías de aquí, de Hacienda, de Salubridad, de Educación, de la Secretaría del Trabajo, todas aquellas, juntemos los burócratas y harán una manifestación contra los estudiantes traidores de la patria. Sí, pero estos estúpidos no se pusieron a pensar que nuestras brigadas habían llegado a las instituciones oficiales y los empleados, los burócratas, estaban con nosotros. ¿Cómo lo demostraron? Con unas pancartas que decían: apoyamos a los estudiantes, nos traen como borregos, apoyamos a los estudiantes. Con esa situación entró el ejército a garrotazos y acabaron con su manifestación de burócratas. Los burócratas ya estaban con nosotros. Fue una movilización, una concientización, un hecho trascendental en la historia de México. 27 de agosto, 28 de agosto, hubo muertos, desaparecidos y todo lo que tú quieras considerar. Y viene, como tú decías, el informe del 1 de septiembre de la Changa Díaz Ordaz en la Cámara de Diputados, en donde le dedica a nosotros, en lugar de ser su disquinforme que cada año hacen de una sarta de mentiras y de mamadas y de se hizo esto y el otro, y ya tú recuerdas los informes, ¿no? No, contra nosotros, contra los maestros, contra los estudiantes, contra todo lo que tú quieras imaginarte. Todo lo que quieras imaginarte fue su discurso de la Changa, de su informe, dichoso informe, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Pues, ¿dónde está el nido de agitación? El nido de agitación, CEU. Tomemos CEU. Entra otra vez el glorioso ejército, el valiente ejército mexicano. ¿Estabas en CEU? No, estaba Eberto. Y salió cuando lo agarraron y lo golpearon. Yo iba llegando. Y precisamente cuando yo vi que estaban las tanquetas, dije, pues, aquí más vale corrió y no murió el gallito, ¿verdad? Y ahí nos vemos. Me retiré a tiempo. Al que agarraron fue Eberto. Y le dieron su sonaja. Ahí lo dejaron tirado. Entró entonces el ejército el día 18 de septiembre. Entró el ejército a CEU. El glorioso ejército, el valiente ejército, entró precisamente. Un saqueo, microscopios, todo lo que tú quieras imaginar, laboratorios arrasados, todo lo que tú quieras. Lo hicieron los estudiantes. En su coraje de ver venir al ejército, rompieron. ¿Cómo diablos vamos a hacer eso? Lo hizo el ejército, el glorioso ejército mexicano. El glorioso ejército. Permaneció allí el ejército, con una salvedad. No dispararon un solo tiro. Entraron, había exámenes profesionales, había reunión de muchachos, había edición de panfletos y todo lo que tú quieras. Y entraron y coparon a toda esa reunión de personas que estaban, alrededor de 1000 y tantas personas. Fuimos los campeones mundiales de presos políticos el 18 de septiembre de 1968. Aprendieron a todo ese grupo de gente, los metieron en no sé qué tantos lugares y habían 1000 y tantos presos políticos que pescaron precisamente en CEU.
Ahí se quedó el ejército, mientras nosotros estuvimos en otras partes haciendo nuestra propaganda. Y el par de farsantes, el de la Vega Domínguez y el Caso, que ni caso le hacían ni nada lo que tú quieras, prometiendo, diciendo, y nada prometía, nada cumplía de sus dichosas promesas. ¿Cuándo? Se inician aproximadamente a principios de agosto. A principios de agosto, precisamente. Sí, había ocasiones en donde me llamaron. Claro que yo no podía hacer un diálogo secreto, por decirlo así, que sea delante de todos los muchachos, vamos a ver. No, pero queremos hablar con usted. Yo creo que usted, el licenciado Corona del Rosal. ¿Qué? ¿Corona de qué? No, yo lo conozco como Carroña del Corral. Si es paisano mío, si yo soy de allá, de donde es él. Él es de Izmiquilpan, yo soy de Tasquillo. Si lo conocemos desde sus crímenes y todo. Es Alfonso Carroña del Corral. Ahora sí, ¿qué quiere Carroña del Corral conmigo? Me conoce perfectamente bien, conoció a mi papá, conoce a mi mamá, conoce a toda la familia. ¿Qué quiere conmigo? ¿Qué cree que me va a comprar o qué? Me puse tan bravucondo como tú quieras, que ya de plano dice, pues con este no. Yo creo que no podemos dialogar o no sé qué. La cosa es que nada más hubo así un intercambio, no hubo promesas, no hubo planteamientos. Ante todo, nuestro pliego petitorio de la Vega. Y Caso, mira, nuestro pliego petitorio. Vamos a partir de esto, ¿no? Para llegar a un acuerdo. No, pero que mira que... Ustedes, empezando porque la changa los manda a ustedes de paleros. En tal caso, en algún lugar público, podemos dialogar directamente con la changa. ¿Qué? No, pues empezando que cómo lo nombras, pues para mí es una changa. ¿Y qué? No, la situación ahí quedó. De nada sirvieron este par de farsantes, de nada, oye, de nada. Se toma CU, permanecen ahí, todo lo que tú quieras. Todavía el 15 de septiembre se da el grito en CU, lo da Heberto, gran delito, porque da el grito Heberto en CU, el grito del 15 de septiembre. Yo lo iba a dar en Zacatenco, porque había otra reunión también en Zacatenco, pero ya no pude salir porque cuando salí estaban allí los policías y todo, dije, salgo aquí y aquí me agarran. Ya había orden de aprehensión contra todos nosotros, ya no veíamos a nuestra familia desde hacía cantidad de tiempo, una situación terrible. Bueno, pues entonces, te decía yo, entra el ejército a CEU y no disparan. No nos vamos a hacer mártires. En cambio, en la toma de Santo Tomás, más de 20 y tantos muchachos fueron asesinados por el glorioso ejército mexicano. Eso ya fue el 28, 29 de septiembre. En la toma del casco, los muchachos dieron resistencia primero a la policía, y como no pudo entrar la policía, entonces entró el ejército. Fueron 20 y tantos los muertos. Todavía días después, en los sótanos de la escuela de biología, de medicina, de economía, hubo varios me pega, varios cadáveres. Sí. En torno a todo esto, pues ya se estaba gestando, por decirlo así, una forma represiva. Se hablaba de una represiva selectiva, que podía haber sido alrededor de unos 25 o 30 de nosotros, muchachos y maestros. Una represión, aprehensión o muerte o qué sé yo, quién sabe qué podrían haber. Se hablaba de eso. Pero después de lo que nosotros consideramos que había sucedido en el caso de Santo Tomás, ya habían dejado la universidad, porque la universidad nada más estuvo ocupada por 8 días. Pero después lo que vimos en Santo Tomás, con la resistencia de los muchachos, la entrada de los policías y la entrada del ejército y la cantidad de muertos que hubo y todo eso, dijo, la situación es bastante grave. Haremos otro mitin en Tlatelolco, hablábamos de una tregua, en fin, vamos a tratar este asunto de tal manera que lleguemos a un arreglo, porque ya
son más y más y más muertos. ¿Esto a dónde va a llegar? No queremos sabotear las Olimpiadas. Entonces el 2 de octubre se acuerda una manifestación, un mitin y una manifestación a Santo Tomás, que partiríamos de Tlatelolco, por todo allí de Flores Magón, en aquel entonces Nonualco. Flores Magón le pusieron porque yo exigí que esa calle de Nonualco se llamara Doctor Ernesto Che Guevara, y me dieron el golpazo a mucho honor. Se puso Flores Magón, que es otro de mis dioses, así que de todas maneras. Bueno, entonces íbamos a partir precisamente de allí, pero a la hora de la hora dijimos, no, la situación es bastante delicada. Yo iba a ser el quinto orador, de hablar en un arreglo, una tregua. Otros decían que con la tregua se iba a debilitar el movimiento. El movimiento está muy fuerte. Hay mucho temor, hay muchos muertos, pero el movimiento está fuerte. Nos podemos dar el lujo de la tregua. Y en última instancia, ¿qué pensábamos? Con tal de que no hubiera habido eso, pues hasta la tregua hubiera sido la adecuada. Pues no. En ese mitin se iba a plantear todas esas cosas. Me van a perdonar, pero cuando yo hablo del 2 de octubre, es para mí la experiencia más tremenda de mi vida. Aparte de tremenda, de mayor compromiso de mi vida. De impacto, ni siquiera comparable como cuando me secuestró al negro Durazo y me hicieron los 3 simulacros de fusilamiento. Aquello fue una cosa pues tremenda también, pero 2 de octubre para mí representa el impacto más pues de trascendencia, más terrible y de conjetura existencial para darle futuro a mi vida. Llegó tarde porque el 2 de octubre es el cumpleaños de mi hijita, cumplía 5 años. No habían perseguido, por decirlo así, a la familia. La policía había desaparecido. Me habla mi mujer a un teléfono en donde nos comunicábamos porque yo no podía llegar a la casa ni estar con mi familia porque la estaban vigilando. Me dice, estamos libres, no nos vigilan. Bueno, le digo, pues vamos a vernos. En la tarde le partimos el pastelito a la niña, cumple 5 años, etcétera. Llego allí, estoy con la familia y me voy al mitin. Llego a las 6:05. Subo la escalinata, allí a la plancha de la plaza, aparece un helicóptero, lanza una luz verde, sigue girando así alrededor del edificio Chihuahua. La tribuna está en el edificio Chihuahua. Yo me dispongo a subir al edificio porque soy el quinto orador. En fin, una situación así. Y aparece otra vez el helicóptero y lanza una luz roja. En el momento que aparece la luz de bengala roja, unas detonaciones ensordecedoras. De todos lados llovía metralla. De la azotea del edificio Chihuahua, de la azotea del edificio de Relaciones Exteriores, de las azoteas de los otros edificios de alrededor de la plaza, de la Vocacional 7, donde yo también tenía algunas oficinas mías del Departamento de Orientación Vocacional. Allí tenía que me destrozaron todo lo que te puedas imaginar. Mis papeles, mis fotografías, lo que más lamento son mis fotografías con Ernesto Guevara y con Fidel, etcétera. Bueno, destrozaron allí absolutamente todo. En esas azoteas también lanzan metralla y entra el ejército que salía de la calle de la avenida San Juan de Letrán de aquel entonces, ahora Lázaro Cárdenas. Viene precisamente las tanquetas disparando y todo, hacen boquetes sobre el edificio Chihuahua, hacen un reparto de metralla por todos lados. Yo me tiro al piso, trato de levantarme y el miedo es terrible. Las piernas me fallan, no puedo levantarme. Aquí viene lo más tremendo de mi vida, terrible, y el compromiso más grande de mi vida. Se acerca un muchacho y me dice, maestro, levántese, vámonos, porque si lo ven lo matan.
vamos. Me toma del brazo, aquí a la derecha, nos vamos así. Yo no podía caminar, era tal el pánico, lo que ustedes quieran considerar. Caminaríamos, pues, no sé, yo creo que unos 10 metros, no puedo calcular. En el momento en que voy aquí con él, una bala me atraviesa la cabeza. Esa bala era para mí, un chamaco de 18, 20 años, universitario, poli, de la normal, de alguna escuela particular, campesino, obrerito, quién sabe. Ahí cayó a mis pies. Se imaginan el compromiso, ¿verdad? Allí permanecí unos minutos. Y dije, bueno, ¿a dónde? ¿Qué hago aquí? Él en convulsiones, desde luego ya, descerebrado, ¿no? Las convulsiones de la descerebración. Lo dejo allí, me voy caminando. Vamos a la iglesia. Toma tu iglesia. La iglesia se cerró. Tocábamos con desesperación, con gritos. Maldito cura. Decía de ser un engendro de ahora, del rata Singer de ahora. De ser otra rata ese. Quién sabe si viva todavía. No abrió la puerta. Ya de allí me di la vuelta. Todavía crucé algunos soldados que no iban disparando. Pero a muchos sí los veía como con la metralleta aquí. No sé si serían los cuernos de chivo. Quién sabe qué tipo de metralleta aquí. Disparaban así. Otros apuntaban. Y otros disparaban al aire. Posiblemente. No querían más. ¿Quién sabe? Claro. Me fui caminando hacia el jardín de Tlatelolco. Me fui por ahí. Crucé a un pelotón de soldados. Iba yo todo ensangrentado. Todavía de aquí del muchacho que cayó aquí conmigo. Cayó aquí y yo me fui caminando. Los crucé. No me dispararon. No sé. Creo que me vieron. Pues va herido, se va a morir allá adelante. No sé. Algo así. Yo me fui caminando. Y allí adelante encontré, todavía se llamaba Nonualco, no se llamaba Flores Magón, un coche que me dice, maestro, venga, súbase, si lo ven lo matan, súbanse. Ya me subí. Le digo, ¿a dónde vamos? Dije, a casa de un primo mío allá en Ciudad Satélite, lo más lejos de la casa. Yo pensaba que ya habían ido a la casa a matar a la gente, no sé, me imaginé lo peor, por lo que había yo visto, que era terrible. Ya me fui para allá, allí permanecí algunos días. Todavía volvimos a reunirnos después del maldito circo de las Olimpiadas, que lo único relevante de esas Olimpiadas fueron aquellos negros con el puño cerrado, que saludaron cuando obtuvieron las medallas de oro. Qué tipos, ¿no? Fantástico. Todo lo demás, pues, en fin. Terminan las Olimpiadas, se hace el manifiesto 2 de octubre, lo elaboramos, todavía hay reuniones, y el 5 de diciembre se hace una reunión en Zacatenco, asisten los muchachos, me piden que yo esté en ese mitin. ¿Se imaginan ustedes cómo iría yo a ese mitin? Indignado, con todo el coraje por lo que había yo visto, por ese movimiento que no merecía en ningún momento, no digamos los 600 o 700 muertos que hubo en Tlatelolco, ni siquiera los primeros 12, 14, 30, que a mediados de agosto ya ascendían a esa cifra. ¿Por qué? ¿Por qué? Gobierno que no quería dejar el poder o pensaba perder su poder. Nos reunimos el 5 de diciembre en la plaza de
roja que le llaman ahí en Politécnico, donde está el queso, llaman ese queso, lo conocen. Me dice, maestro, tome la palabra. Iba yo con el coraje, ya no recuerdo qué tanto dije. Invitaba yo a la organización que fuera una huelga activa, asistir a las clases en determinada forma, pero para organizarlo, pero para seguir la lucha, etc. Y cuando me refería a Gustavo Díaz Ordaz, le dije, Gustavo Díaz Ordaz, haces bien en omitir el nombre, el apellido de tu madre, porque tú eres Gustavo Díaz Bolaños. Tu madre no te parió. Tu madre te cagó porque eres una mierda histórica. Uy, los muchachos se levantaron. Recibí una ovación tremenda, ¿no? Era un coraje. Yo creo que ese coraje no se me ha apagado. Ese compromiso para mí significa, pues, el seguir en la lucha, porque aún estando en la cárcel, para esto escapé por todos lados hasta el día 15. Ya, mi cuñado, que tenía ciertas conexiones y cierta posición económica, había conseguido pasaportes y cosas así, para ver si era posible que abandonara yo el país. En fin, andaban en esas cosas. Se fueron sobre la niña, la pequeñita que había cumplido los 5 años, dicen, este tipo se tiene que despedir de la escuincla esta, así que sobre ella. Pues yo quería ver a mi hijita, ¿no? Hacía ya mucho tiempo que no la veía, a mis otros hijos, etcétera, porque estaban sobre ellos, les preguntaban dónde está tu papá, etcétera, etcétera. Ya habían caído muchos compañeros, el día 2 de octubre cayeron muchos, se los llevaron al campo militar número 1. Hubo un hecho terrible, que yo creo que ni los nazis llegaron a hacerlo. Recogían cadáveres y recogían heridos y los llevaron al campo militar número 1, a los hornos crematorios. Y en los hornos crematorios se oyeron gritos. Yo creo que eso ni los nazis lo hacen. Yo creo, no sé, son iguales o peor, pero no sé. Eso sucedió. Bien, ya en diciembre seguimos con nuestro manifiesto y todo. Obviamente había mucho miedo, muy justificado. No era para menos. Nos estábamos enfrentando a un fascismo de lo más sanguinario, porque hay fascismos disfrazados como el que estamos más o menos viviendo ahora, con cositas disimuladas, y si viene el triunfo de la derecha, será un fascismo más descarado. No sabemos, pero en fin. La situación fue que seguimos organizando. Me prenden el 16 de enero de 69, caigo en Lecumberri. Pues la vida de la cárcel fue una vida llena de satisfacciones en los compañeros. Por coincidencia, el director del hospital psiquiátrico de Lecumberri era precisamente un exalumno de psiquiatría mío, que cuando caí me dicen, maestro, véngase aquí a dar consulta. Sí, cómo no, iba yo a dar consulta, así que me la hacía yo más llevadera, ¿no? Aparte de mis pláticas de terapia de grupo ahí con los muchachos, a platicar, trabajar, ¿no? Trabajar, desde luego. La primera noche que me aprendieron y me llevaron a Lecumberri, pues el interrogatorio fue un interrogatorio, no me golpearon, no me torturaron, no, nada de eso, no me hago. El que se encargó del interrogatorio y todo no fue el Ministerio Público, fue Miguel Nazar. ¿Por qué? Si yo decía, señor licenciado, ¿qué tiene que ver este señor Ministerio Público? ¿Qué tiene que ver este señor? Usted cállese, doctorcito, aquí el que habla soy yo y el que manda soy yo. Así cayó a los ministerios públicos. Eran 3 ministerios públicos porque mi interrogatorio duró como más de 18 horas, una cosa así. Yo caí como a las 10, 11 de la mañana allí a la Procuraduría y el interrogatorio se inició como a las 11 o 12, pues hasta las 18 horas, hasta el otro día siguió. Y el que me interrogaba era Miguel Nazar. Un interrogatorio
pues tremendo, ¿no? Todavía me llevaron un refresco, yo dije no estaré envenenado, todavía le dije a una secretaria, dele un traguito. Ay, doctor, ¿cómo no? Ya le dio el traguito, pues ya pues, le daremos también nosotros. Bueno. Primero que nada, lo que quería Nazar Haro era involucrarme con algunos, digamos, políticos encumbrados, con Martínez Manotú, lo tenían en la mente. ¿Qué trato tenía yo con él? Ni lo conozco al tipo ese. Madrazo. Pues nada. Que también con Madrazo, que había allí con él, etcétera. Todavía no lo mataban. Todavía no lo matan hasta 69. Mayo de 69. Mayo, ¿no? Algo así. Todavía no lo mataban, en fin, que qué había allí con él. Buscaban la relación, involucrarme concretamente con los países socialistas, que porque había yo viajado a Cuba, pues porque estuve trabajando en Cuba, porque tuve la suerte de conocer al Che Guevara aquí en el Hospital General cuando llegó aquí, que no era ni el Che ni nadie, lo conocí, y conocí a Fidel allí pues, en el trato, y cuando triunfó la revolución, pues les dije, yo colaboraré con ustedes, y me invitaron a trabajar en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, que es una de las brillantes instituciones reconocidas mundialmente. Es una cosa maravillosa. Me llena de orgullo haber estado trabajando en ese lugar. Qué cosa más maravillosa. Qué humanismo. Ahí sí que se ve el socialismo humanista. Allí se ve. Qué cosa más fantástica. Como tú dices, eso es lo que querían, era sacarme determinado tipo de confesión. No había armas. No tuvimos armas. Mentira que tuviéramos armas. A un pobre loquito, que por cierto yo lo estuve tratando, Jorge Po, estaba ya mal el muchacho, pues yo lo estuve tratando, después, ya murió por cierto, pobrecito, después cayó en manos de no sé quién, de la derecha, lo arreglaron y todo, para que él confesara que sí íbamos armados, pero que llevábamos pistolas 22. ¿De qué carajo sirve una pistola 22 frente a una bazooka, frente a una metralleta, frente a lo que traía el ejército, ¿no? Pero bueno, dijeron eso. También insistía Miguel Nazar que si el 2 de octubre íbamos con armas, que llevábamos armas, que de dónde traíamos esas armas. No teníamos por qué usar las armas. El arma la teníamos en el discurso, y sí me lo decía el Miguel Nazar, sí, y la lengua que usted tiene, que usted alborota ahora, no tiene usted culpa de todo lo que hizo usted con esos discursos, con todo lo que usted decía y con todo lo que usted hacía. Usted es el agitador del 68. Nunca me quitó ese... A la fecha todavía me lo anda soltando este infeliz del Nazar Haro. Sobre todo cuando me secuestró el negro Durazo. Tengo entendido que tuvo contacto con él. El negro Durazo me secuestraron en 82. Estaba Jolopo López Portillo, de presidente. Dicen que él no supo, que cuando lo supo dijo, suéltenlo porque se nos va a armar un maldito escándalo, quítenlo, suéltenlo, no lo involucren en estas cosas. Total, pero fueron como 15 días que estuve yo secuestrado, cuando me secuestró este negro Durazo. Sí, Nazar siempre me ha tenido, ya ahora está un pobre enfermo, ya está podrido de la columna vertebral, ya ni sé qué habrá con él. Ya hasta lo disculparon y no sé, otra vez sucede esto, ¿no? La indignación de que a un Luis Echeverría lo exculpen, lo exoneren. ¿Qué es esto? Ya fuimos, yo fui, como no iba a ir yo a su casa a exigir justicia, a gritarles a vecino, tienes un asesino por vecino, etcétera, etcétera. Que fuimos allá a la casa de Luis Echeverría, allá en Magnolias 31 y en San Jerónimo, precisamente una mansión que casi es una manzana, comprada con sus ahorros, desde luego, obviamente. Claro, esta afectación psicológica, como tú la denominas, está compensada con la conviabilidad y con la presencia de los compañeros. Pero has tocado el punto del carcelazo. ¿El carcelazo qué viene a ser? El carcelazo es ni más ni menos que cuando
Los domingos somos visitados por nuestra familia, por nuestros hijos, por todo lo que tú quieras imaginar, por comer con ellos y, en fin, el intercambio, el apapacho, todo lo que tú quieras. Y toca la corneta, ya, que se vayan, sí, se siente aquí el golpe, ¿no? ¿Cuál es la sensación? Pues aquello que es el origen, la fuente más tremenda de la ansiedad, de la angustia, que es la soledad. Como tú sabes, la soledad es la fuente de la angustia y de la depresión más fuerte que hay. Junto con la vergüenza, junto con la culpabilidad, con las frustraciones, te provocan depresión. Pero la soledad es la más fuerte. Y es la sensación que se vive en la cárcel. No obstante que está uno con compañeros. Eso le ayuda a uno bastante. Mucho, que está aquí el muchacho que tú conoces, con el que estábamos en las brigadas, y te acuerdas de esto y te acuerdas de aquello, y mira tú, y lo que te sucedió aquella vez, y en fin, todo aquello. No obstante esa presencia, pues de todas maneras, se va el ser querido, ¿no? Se le despide, ¿no? Bueno, hasta dentro de 8 días. Dios. ¿Cuándo saldré? Pues, quién sabe. De todas maneras, sabíamos que no les convenía que nosotros permaneciéramos allí más de 3, 4, 5 años. Ya no. Sabíamos que esto iba a ser un límite más o menos de unos 3 años. Y no, fueron 2 años y medio. 2 años y medio, precisamente. De los 16 delitos que me lanzaron a mí, hacía yo la broma. Ay, malditos, no me echaron aborto y, y embarazo ilícitos porque no se podía, sino también. ¿Quién no nos echaron? Tuvimos el subcampeón mundial. Carlos Martín del Campo era el subcampeón del mundo, porque el campeón del mundo era un vasco con 35 o 37 delitos. Y Carlos Martín del Campo tenía 32 delitos. Yo tenía 17 delitos. Me condenaron a 16 años y en total estuve nada más 2 años y medio. Pero como yo era el señaladito, llamémosle así, había organizado las brigadas, etcétera, y que desde la cárcel lanzaba yo mis artículos a la revista ¿Por qué?, que todavía había estado funcionando, en fin, entonces me tenían en la mira. Ya Echeverría llegó de presidente, Mayo y todo lo que fuera, me dicen, ¿quieres tu libertad? Pues claro, ¿cómo no? Pues como todo en la vida tiene su precio, ¿no, doctor? Me acuerdo que estaba yo acostado ahí viendo mi televisión, porque mi hermana nos regaló una televisión, que por cierto en el saqueo y el robo que tuvimos en la huelga de hambre, que nos echaron a todos los presos comunes, las lacras que les llaman, nos saquearon y todo, entonces se llevó nuestra televisión, mi hermana nos compró una televisión allí para la crujía, se llevaron mi reloj, mis anteojos, mis zapatos, todo lo que tenía, mis discos, etcétera, todo se lo llevaron en ese saqueo. Bueno, pero volviendo al detalle estando yo ahí sentado, ve venir un tipo así, es lo típico, anteojotos así. Doctor Trejo, dije, uy, la madre, ¿a qué vendrás? Pero, sí, diga, yo ni me paré. ¿Qué quiere? Bueno, venimos aquí a tratar el asunto de su libertad. Pues sí, ya algo me ha dicho mi esposa que le hablaron por teléfono y no sé si, pero ¿qué quiere? Mire usted, necesitamos su pasaporte y todo porque para la libertad de usted solamente será fuera de México. Me destierran. No, lo invitamos a que abandone el país. Vale, bueno, entonces, qué bonita invitación. Bueno, voy a abandonar el país, bueno, pues, mándenme a Cuba, ahí tengo mi amigo Fidel y todo. Pues vamos a ver, sí, cómo no, veremos ahí. O bueno, acababa de triunfar Salvador Allende, estoy hablando de 71, mayo de 71. Bueno, mándenme a Chile, ahí estaré con mi amigo Salvador. No, vamos a ver. Pues para no hacerte la larga, ¿sabes a dónde me mandaron? A Montevideo, allí a Uruguay, en donde estaba de presidente un gorila, Pacheco Araico. Llegando, fue exactamente al revés. Aquí en México fue de la cárcel al avión, y llegando a Montevideo fue del avión a la cárcel. Vámonos, otra vez allí me enchiqueraron para que recibiera yo mi último coscorroncito. Para mí que esto fue movida, bueno, será de Echeverría porque no nos tragamos, pero también tuvo mucho que ver
Moya Demencia, que era el secretario de Gobernación. Dice, al doctorcito le dan el último coscorrón, mándenlo a Montevideo y allí lo enchiqueran otro rato, en fin. Ya después salí y comentaba yo precisamente que llegando allí la coincidencia del juez, que fue con quien se trató este asunto del habeas corpus para mi extradición, para que ya no permaneciera yo en la cárcel, dice, soy el juez para servirle, Luis Echeverría. Ay, caramba. Sí, dice, soy homónimo de su presidente, que lo desterró, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver las cosas. No un hombre, un anti-Echeverría, sencillamente. Un hombre decente, un juez, pero bien. Hizo los trámites y todo. Pero para esto me mandaron a un campo de concentración en donde estaban los presos políticos. Ahí estaban nada menos que los Tupamaros. Hermosa experiencia. Había médicos, maestros, estudiantes, sacerdotes, campesinos, obreros, en fin, eran 60 y tantos. Llegué allí, ya sabían estos que iba yo para allá, quién sabe cómo los subieron. Llego ahí, me dan un gran abrazo, bienvenido compañero, que venga para acá, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, ahí estuvimos precisamente. Y me dicen, maestro, queremos que nos dé usted una semblanza, pues algo así como lo que hemos tratado aquí, de 68, maestro. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ya en la noche, ya que nos dieron de cenar un bolillo así con frijoles y un pocillo así de café, de la cena. Bueno, ya nos dieron de cenar. Empezó ahí la narración, ¿no? Cuando llegué al 2 de octubre lloraron conmigo. Y los compañeros. Ahí tengo todavía las direcciones, establecí intercambio con ellos y todo. Ahora quiero ir pues ya en otras condiciones. Tú sabes que ahora un ex Tupamaro es el presidente. Posiblemente llegando allá pues, tendré yo mis credenciales para presentarme. Conocí a tales y tales que estaban en la cárcel. Vengo por acá. Yo quisiera ir. Tengo ese deseo de ir a Montevideo. Espero ir algún día. O sobre todo ahora que está Tavares, no, es del Partido Comunista. Es el presidente ya no es el gorila que me enchiqueró. Sí, así fue. Ya después me fui para Chile, ahí permanecí determinado tiempo. Tengo que agradecer que la matanza del 10 de junio, si del 2 de octubre me salvé, de la del 10 de junio no me hubiera yo salvado. Me tocó en Chile, así que me salvaron la vida. Allá estuve en Chile, pues visitaba yo sindicatos, ejidos, escuelas, universidades, lo que había pasado en México. Así que yo ahí, ya te imaginas, ¿no? Todo el entusiasmo y todo lo que narraba yo ahí en todos estos lugares y todo. Llegando en el aeropuerto, después de la experiencia de Montevideo, que pase por acá y deme sus papeles, quédese aquí, con un policía allí parado. Dije yo, pero pues que si yo vengo aquí a trabajar. Eso fue en Montevideo. Después cuando llego a Chile, llego y me dice un agente, su pasaporte. Mi pasaporte. Bueno, pues aquí está mi pasaporte. Ya. Ahí está. Pase usted por acá, a inmigración. Migración. Dije, ay caramba, pues estoy en Chile, ¿verdad? Agarra el agente migratorio. Aquí está. Sí, ¿y ahora? ¿Qué quiere, compañero? Permítame. Se levantó y me abrazó. Un abrazo. ¡Ah, vaya! ¡Qué diferencia, ¿verdad? ¡Qué diferencia! Ahora sí ya salí chiflando. Ya estaban allí algunos compañeros que ya habían llegado, pero estudiantes. Ya habían llegado ellos. Ya habían llegado ahí un recipiente. Ahí estuve precisamente alrededor de 5 meses y fracción. Me tocó, estando allá, la matanza del 10 de junio. Ya te imaginas lo que fui a hacer a la Embajada de México. A pintarrajearla con sangre y con luz, con pintura roja, asesinos, lea asesino, asesino 2 de octubre, asesino 10 de junio. Sí. Ahí armé mi escándalo.
Y los escándalos que iba yo haciendo después de la matanza del 10 de junio, pues con mayor razón, hasta que me llama el ministro del Interior, Pepe Toa, un personaje, vamos, fantástico el hombre, muy buen hombre, todo corazón, que llega y me dice, oye Fausto, tú no bajas de hijo de perra a Luis Echeverría, ¿verdad? Y va a venir su esposa. Pues, ¿qué? Pues no es otra cosa. No, mira, Luis Echeverría nos ha ofrecido petróleo, nos ha ofrecido azúcar, nos ha ofrecido técnicos. Y tú no lo bajas de hijo de perra. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no te vas ya de una vez a México? Bueno, pues sí, es que la cosa todavía está difícil. Ya ves la matanza que hubo hace poco, en junio, el 10 de junio hubo otra matanza. No como la del 2 de octubre, pero hubo otra matanza. Y mi esposa me ha dicho que las cosas allí todavía están, todavía voy a permanecer algunos días más. Bueno, te suplico que permanezcas aquí, pero ya para tu carro, ¿no? Pues sí, como una medida, digamos, solidaria. Pues ya nada más exhibía yo las fotografías que me mandaron de los muchachos asesinados por los halcones y todo, pero ya no me lancé nada en contra de, pues ya sabían quién era él directamente, ¿no? Ya después regresé aquí a México, me incorporé a la lucha, desde luego. Claro que pues me corrieron de todos mis puestos, nada más seguí como maestro en la universidad y mi consultorio. Yo creo que de allí no me pudieron correr. Me dediqué como siempre a mi profesión. Estuve en contacto con los compañeros guerrilleros, desde luego. Genaro fue amigo mío, no digamos Lucio. Con Lucio hasta inclusive hace un año que me invitaron a que yo develara la estatua de Lucio Caballas allí en Atoyac de Álvarez. Me invitaron a que yo la develara. Yo tenía mucha amistad con él, colaboré con él, etcétera. En fin, estuve con gente radical, llamémosle así, en todo este asunto. Claro. Y sigo, y seguiré. No creo que, como les decía, para mí el 2 de octubre es un sello de mi vida. Para mí, pues yo considero que mi país, mi pueblo, sobre todo mi pueblo trabajador, nuestros pueblos, trabajadores, campesinos, el pueblo en sí merece otra vida, no la que le han dado estos pillos. Y hemos de luchar para eso. Ahora, pues se viene una lucha. No sabemos a dónde llegará, pero estamos en esa lucha. Estamos. Sabemos que Andrés Manuel es un hombre, sobre todo, honesto. Gracias a eso yo le brindo toda mi amistad, porque yo lo conozco. Yo sé qué clase de hombre es. Y como hombre honesto que es, y como hombre, como luchador que es, como hombre que está dispuesto por un México mejor y que se acuerda sobre todo de los pobres, en donde compartimos nuestras ideas, soy solidario en la lucha de Andrés Manuel y estamos en ello. ¿A dónde iremos? Pues hasta donde el pueblo, como él lo ha dicho, iremos hasta donde el pueblo lo indique. Y en eso estoy. Yo seguí en mi lucha, inclusive cuando, por lo del secuestro del Negro Durazo, fue precisamente porque pues yo tenía contacto con un grupo guerrillero al cual les daba yo clases de primeros auxilios, de qué disque de oratoria, que de aquello, en fin, de marxismo, qué sé yo. Les compré una fotocopiadora, etcétera. Y claro, pues dijeron que yo dirigía esa guerrilla. No, no la dirigía. Me hicieron lo que les comento de los 3 simulacros de fusilamiento para que yo dijera quién tenía las armas, dónde estaba el dinero, los contactos y todo. Pues yo no sabía nada de eso. No tenía yo por qué saberlo, sencillamente. Ya, total, hubo protestas, movilizaciones de la universidad, del Politécnico, de todos lados. Yo creo que gracias a eso, y sobre todo siempre le he reconocido que mi gran amigo Miguel Ángel Granados Chapa lanzó periodicazos para que se respetara mi vida, para que apareciera, para que no me mataran, etcétera, etcétera. Y gracias a eso, pues fueron nada más 15, 16 días que estuve secuestrado. Ya me soltaron después. Sí.
Ese es, y ahora estoy en la lucha y seguiremos en ella. El dolor, vamos a tomarlo exclusivamente como un proceso clínico, llamémoslo así. El dolor de accidente, el dolor de una enfermedad, el dolor emocional, el dolor físico, el psíquico, tiene sus diferentes variantes. Pero hay un dolor al cual tú le puedes dar un significado, una trascendencia y una finalidad. Inclusive el dolor que maneja el creyente cuando se hinca o que se arrastra para pedirle a la Virgen el milagro o para agradecerle el disque milagro. Ahí tú ves un dolor con un cauce, con una finalidad, con un propósito, por decirlo así. Suele decir el creyente, mi dolor te lo brindo a ti, Dios mío. Así lo dice. Te lo brindo a ti, Virgencita. ¿Qué diferencia podríamos establecer con el dolor en el proceso revolucionario, en la lucha revolucionaria? No solamente la tortura cuando cae uno preso, el dolor de ver al compañero muerto, de saber que ha sucedido, que han tomado la universidad, que han asesinado a los compañeros del Politécnico, que han matado esto, que han matado a los compañeros, los halcones. Esos son otros dolores, pero son unos dolores en el sentido productivo, que fortalece tu lucha, o bien la mengua. Yo ya no quiero esto, yo ya no estoy para esto, ya llegué al límite y ahí nos vemos. Esa es una reacción, si tú quieres, justa, explicable, más explicable que justa. Así puede ser. La otra no, el coraje. ¿Por qué pasa esto? Me duele bastante, pero ese dolor me impulsa para que no se repita, para que no suceda, para que esto cambie. ¿Ante qué llamamiento? ¿Ante qué proceso? Simple y sencillamente el ya basta. Ahí está el dolor, lo tienes como recuerdo, pero ese ya basta está impulsado por el dolor que tú has vivido. Ese ya basta es que ya no suceda, por lo que tú has sufrido. Inclusive, si tú quieres, es un dolor narcisista, es eminentemente narcisista el dolor, porque lo estás viviendo tú mismo, es tu yo, es el egoísmo, el egocentrismo, el egotismo, como le quieras tú llamar, porque el dolor que yo siento, pues nada más lo estoy sintiendo yo, y el que vea que me estoy sufriendo también se comparte, ahí pero ese dolor intrínseco es exclusivamente para mí. Por eso se llamamos un dolor narcisista, es decir, con raíces del yo. Pero ese yo se ha formado a través de un desarrollo que se le llama ideología, religión, creencia, llámale como tú quieras. En nosotros, que no creemos en la Virgen de Guadalupe, en fin, lo que sea, que somos ateos, nuestra creencia es en torno a la lucha, al propósito que tú tienes. Entonces ese dolor es una inversión, y como toda inversión, si tú quieres hasta mercantilísticamente hablando, tiene su producto. Su producto es el ímpetu que te conduce a continuar en torno a esa causa del dolor. Mi dolor ha sido producto de una injusticia. Mi dolor ha sido producto de algo que no quiero que vuelva a suceder. Entonces mi dolor es la inversión como motivación y como impulso para seguir en la lucha y en el propósito que tú tienes. Punto. Sí, desde luego, se hablaba todo eso. Había muchachos que en un momento dado decían, ¿por qué estoy aquí? Muchachos que ni siquiera habían estado en las brigadas ni nada. Los pescaron allí y los metieron. Un chico japonesito que caramba, era un muchacho estudioso que hacía caricaturas, no tenía nada que ver, pues lo agarraron para que tuviera un sello de, estos extranjeros ya también, hasta los japoneses están con estos malvados sediciosos, ¿no? Hacían toda esa serie de cosas. Digo, muchachos que
A veces les decía yo que les pasaba como lo del periquito aquel que dicen que hubo una competencia de quién volaba y quién volaba mejor, voló el cóndor de los Andes y el águila real de las Rocallosas y no sabían a quién darle el premio y en eso sale un periquito ¡zum! Y la caída de las hojas y todo y ¡bum! ¡Ay, periquito! Para ti es el premio. Dice, ¿qué premio ni qué premio? ¿Quién me metió un cigarro en el trasero? Él no estaba en la competencia ni nada de eso. Los decía, yo no quiero aquí periquitos, ¿eh? Los que están aquí están porque es. No, maestro, yo no estuve allí, o a mí me agarraron. No, aquí estamos por lo que estamos. Y si no hiciste nada allá, aquí tendrás que darte cuenta de lo que significa la lucha. Y punto. Algunos continuaron, otros no. Unos continuaron más o menos, otros se fueron a la guerrilla, otros ya murieron en eso. Depresión, sí, claro. Como decíamos hace un momento, la depresión del carcelazo. Sí, claro. Lloraban, se desesperaban. Luego a veces nos metían marihuana. Ahora, para que no sufran. Momento, muchachos. Al rato van a decir que somos una ronfa de drogadictos aquí y que chulos paladines del movimiento. Andaban aquí, así que mucho cuidado. Claro, pues se les antojaba. ¿Cómo no se les iba a antojar con el estado de estrés en que se encontraban? Además, esto se agudizó porque en la huelga de hambre, llevábamos ya veintitantos días de huelga de hambre, nos lanzaron a los presos comunes, las lacras que llaman, y nos saquearon, se llevaron todo lo que teníamos, mis anteojos, mis zapatos, mi pantalón, mi chaquetín, mi reloj, mi televisión que tenía yo allí, en fin, todo eso nos robaron. Fue una represión terrible. Después ya nos dejaron que tuviéramos ahí nuestras cosas. Mi hermana, que era una persona de una posición bastante acomodada, pues nos obsequió que televisión, que radios, etcétera, ¿no? Bueno, ya más o menos fue la cosa llevadera. Pero sí había depresión, desde luego. Lo que decíamos hace un momento, el llamado carcelazo, era eso. Cuando me preguntas del dolor, pues el dolor no deja de tener una traducción. En estas condiciones, aquel dolor que yo viví en toda aquella situación de recordar el bazucazo, la toma de la universidad, la toma de Santo Tomás con todos los compañeros muertos, y el 2 de octubre, pues bueno, ese dolor es entrañable, pero conecta neuronas, diríamos, y se me ocurrió esto. Mis compañeros, además, no están ni olvidados ni muertos, viven hoy más que nunca, y sus asesinos han de ver aterrorizados cómo surgen de sus cadáveres heroicos el espectro victorioso de sus ideales. Así se me ocurrió escribirlo.